Del primer tema del que vamos a hablar es el espectro de emisión y absorción, que lo podremos resumir en que es el código de barras del universo, ya que nos permite descifrar, por ejemplo, de qué está hecho una estrella, cuánto tiempo tiene la estrella, etcétera. El tema lo podríamos dividir en dos secciones principales. La primera siendo el espectro de emisión, que el que es básicamente es cuando los átomos ionizados por calor o electricidad emiten fotones al volver a su estado basal, y básicamente cuando este proceso lo podemos analizar con porque cada elemento tiene unas líneas específicas. Por ejemplo, el hidrógeno emite en 656 mN y en 486 nm, 656 siendo el color rojo y 486 siendo color azul. Aquí vamos a dejar una pequeña imagen de las barras. Y bueno, el segundo es el espectro de absorción, el cual lo podríamos poner como que ocurre cuando la luz de un objeto atraviesa un gas frío, y básicamente ese es el fenómeno, por así decirlo. Y básicamente es cuando las líneas oscuras de la gráfica coinciden con las de la emisión de un mismo elemento. Aquí vamos a dejar un ejemplo de este tema, y básicamente podemos darle una aplicación, un ejemplo aplicado, que es cuando utilizaron este método para descubrir que las estrellas estaban hechas mayormente de hidrógeno y helio. Y básicamente lo que podemos llegar con este tema es que los espectros son muy importantes para entender el universo tal como es. Hola, yo soy Ofelia y a mí me tocó hablar sobre el tema del espectroscopio y su revolución científica. Todo empieza por ahí de 1959 con el primer espectroscopio, el espectroscopio de Kirchhoff. Y tú dirás, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué nos sirvió esto? Básicamente el espectroscopio fue un gran invento, un invento que revoluciona todo básicamente. Sin este invento, pues posiblemente queríamos que todo es estático en el universo, así que pues sí fue de gran importancia. Y es que básicamente este aparato nos permitió pues leer la luz básicamente como nunca antes, así que sí, fue de mucha pero mucha importancia. Y bueno, yendo a algo más técnico, como por ejemplo el funcionamiento del espectroscopio, nos podemos ir a los componentes, en donde básicamente pues podemos contar lo que es el lente, el prisma / rendija de difracción, la misma rendija, el telescopio y por último, pero no menos importante, el lente colimadora. Y hablando de temas más históricos, puedo hablar sobre dos en específico. El primero es el de Kirchhoff y Bunsen, donde básicamente lo que hicieron ellos dos fue identificar cesio y rubidio mediante espectros, o mediante más bien el uso de espectros. Y el otro gran ejemplo es el de Annie June Cannon, la cual en 1901 básicamente clasificó 400.000 estrellas, las cuales son bastantísimas. Esto con ayuda o utilizando espectros, y pues todo con ayuda del observatorio de Harvard. Y ya en tiempos más actuales, el ejemplo que podría dar pues es el de NIRSPEC, el cual básicamente se encarga de analizar exoplanetas. Y bueno, ya como cierre de este apartado, de esta sección, podríamos decir que el espectrógrafo nos ha ayudado a saber que las estrellas no son inmutables y que básicamente pues el universo no es estático, lo cual pues sí es un gran descubrimiento. Seguiríamos creyendo básicamente que el universo está estancado básicamente de no ser por este gran descubrimiento, así que es un evento que básicamente revolucionó toda la ciencia y todo lo que conocemos, y pues gracias a ello es que la astronomía como tal que conocemos actualmente es como la conocemos. En el año 1929 el astrónomo Edwin Hubble descubrió algo fascinante: las galaxias parecen alejarse de nosotros.
pero pues tranquilo, no es algo personal. En realidad no la tienen contra nuestra galaxia y nada por el estilo. Simplemente es que el universo se expande o se estira, por así decirlo. Esto nos lleva a un concepto muy fascinante en la cosmología, el corrimiento al rojo. El corrimiento al rojo podemos pensar una analogía. Pensemos en una ambulancia, por ejemplo. Cuando una ambulancia se va acercando hacia nosotros, su sonido se vuelve más agudo. Pero cuando se aleja, se vuelve cada vez más grave. ¿Lo ven? A esto se le conoce como efecto Doppler y también ocurre con la luz. Cuando una galaxia se aleja de la otra, sus ondas de luz se estiran, corriéndose hacia el color rojo. El corrimiento al rojo se mide con la siguiente fórmula. El valor del corrimiento al rojo es igual a la longitud de onda observada menos la longitud de onda emitida sobre la longitud de onda emitida. Como podemos ver, es un cálculo muy sencillo, solamente necesitamos dos valores, de emitida y observada. Se acabó. Mientras más grande sea este valor, más rápido se alejará la galaxia de nosotros. Edwin Hubble también descubrió que la velocidad de recesión de una galaxia es proporcional a su distancia. Esto con la ecuación que indica que la velocidad es igual a la constante de Hubble multiplicada por la distancia. Esto, por ejemplo, nos indicaría que si una galaxia está a 10 megaparsecs, que tomemos en cuenta que un megaparsec es algo parecido a 3 años luz de distancia, o un poco más. Todo esto con un cálculo extraño, pero bueno, quedamos con que son 3 años luz. Si una galaxia está a 10 megaparsecs y su distancia es de 700 kilómetros por segundo por megaparsec, su velocidad sería de 7000 kilómetros por segundo, lo cual nos indicaría que el universo se expande con una constante. Las galaxias parecen alejarse de nosotros. Esto podría dar lugar a que nosotros creamos que somos el centro del universo, ¿no? Si nosotros vemos que a nuestra galaxia se le alejan las demás, pareciera que nuestra galaxia es el centro. Pero esto es más bien un sesgo. Nosotros somos el observador, por eso creemos que somos el centro y que todas se alejan. Pero en realidad, si estuviéramos en otra galaxia, pensaríamos lo mismo, ¿no? Porque en realidad simplemente se expande. Hemos desentrañado el pasado del universo, retrocediéndolo hasta su nacimiento en una explosión primordial. Hemos medido su edad utilizando la luz recibida desde estrellas antiguas y el eco del cosmos. Pero en nuestro afán por comprenderlo, nos hemos topado con una discrepancia. La expansión del universo no coincide del todo con lo que creíamos saber. ¿Es acaso esta una ligera discrepancia? ¿O el indicio de una verdad aún más profunda? Si el universo tuvo un principio, ¿qué nos espera al final? ¿Un colapso? ¿Un desgarre? ¿O algo que incluso aún no imaginamos? Por el momento, solo tenemos pequeños fragmentos de la historia, escritos en la luz de las estrellas. El resto sigue oculto en la oscuridad.